En primer lugar, decir que me siento muy honrado y verdaderamente considero un privilegio el estar ante este foro, que es precisamente el futuro de la investigación en nuestra universidad y posiblemente donde quiera que terminéis trabajando. Simplemente el que os interese la investigación científica es un estímulo para la facultad, es un estímulo para su equipo directivo y es un estímulo para todos los profesores que vamos a intervenir hoy, y especialmente lo es para mí. Y quizá tengo que empezar tratando de aclarar por qué este estudio, este título de la exploración del cerebro humano, que es a lo que nos dedicamos en el Laboratorio de Neuroanatomía Humana, que está en la Facultad de Medicina y en el CRIP, aquí al otro lado, pero que pronto también estaremos mucho más próximos espacialmente. Y desde el cerebro de los primates. Esto tiene una justificación doble. En primer lugar, porque es una línea de investigación que llevamos dentro del área de anatomía y dentro del laboratorio desde hace muchos años, pero sobre todo porque también está surgiendo una corriente en contra de la utilización de estos animales en la investigación. Esto yo quería advertir también y hacer una proclama en favor de lo que es la investigación en primates. Y en primer lugar, tranquilizar a todo el mundo, porque son primates que se crían en granjas. Por lo tanto, no existe ningún riesgo para esta especie. Y la segunda razón es que no hay manera de conocer la estructura del cerebro humano si no se pasa antes por el cerebro del primate. Y esto fue lo que hizo, por ejemplo, la serie de publicaciones y que constituyen el mapa de un autor que lo publicó en 1909. Y seguimos utilizándolo hoy. Ese autor, ese investigador, ese profesor, se llamaba Brodmann. Y él partió del cerebro de los primates para llegar a la división de las áreas que existen en el cerebro humano. Entonces, esto es una justificación porque otras especies, sea gato, sea rata, sea ratón, tienen una aplicación en campos diferentes, pero es la estructura del cerebro lo que unifica básicamente, con las diferencias, que veréis ahora también, pondré algún ejemplo, con las diferencias obvias, pero el primate es el que más se aproxima. Entonces, a ver si puedo hacer desde aquí. Realmente es totalmente desproporcionado este afán de conocer el cerebro del primate y mucho menos el cerebro humano. Entonces hay que centrarlo en un sistema. Desde luego, la descripción de la estructura constituye ya en sí un campo, pero esa descripción básica corresponde simplemente a una visión muy limitada. Tenemos que tener el concepto funcional también, y en ese sentido nosotros ya desde hace tiempo entramos centrados en los sistemas de memoria. Al principio de una manera porque es absolutamente apasionante de conocer qué es lo que está apoyando lo que somos, nuestra memoria autobiográfica, y que además está incidiendo de una manera importante en lo que somos nosotros mismos. Esa autoconciencia, ese reconocernos a nosotros mismos, depende de la acumulación de recuerdos. Entonces la memoria, por empezar simplemente con una división que es la estándar, se considera, se divide en declarativa y no declarativa. Esta memoria no declarativa tiene distintos aspectos, quizá el más claro sea las habilidades. Esas habilidades nos permiten andar en bicicleta, tocar el piano, en fin, toda una serie de cosas que no dependen en gran medida de las mismas estructuras de las cuales está la memoria declarativa, y que se divide en memoria episódica, los episodios que nos ocurren a nosotros y se van almacenando y que en un momento determinado, por distintas circunstancias, nosotros evocamos, y la memoria de tipo semántica. La memoria de tipo semántico nos permite situarnos en el mundo, nos permite conocer, por ejemplo, que la capital de Francia es París, y es una buena parte de lo que constituye el proceso educativo desde la escuela hasta que termina uno en el máster o en la tesis doctoral, y luego posteriormente, por supuesto.
Entonces, la nota común es precisamente que depende de la corteza cerebral, pasando por una estación intermedia, que últimamente ha salido también a colación, porque fue el objeto y el contenido del tema que se premió con el premio Nobel, para la redundancia, el año pasado, que es la corteza entorrinal, y esto va a una estructura que se llama hipocampo. No pretendo dar, ni mucho menos, una clase de neuroanatomía. Por lo tanto, voy a hacer simplemente la descripción en la que basamos este avance que tenemos, y que lo presentaré al final, de algunos aspectos clínicos, y quizá el más evidente es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, tenemos esta función seriamente dañada, progresivamente dañada. Y esto es lo que queremos entender a través de lo que está subyacente a estos fenómenos de memoria declarativa, y que depende de estas estructuras que las podemos ver, las podemos tocar, las podemos analizar, las podemos medir, las podemos cuantificar. Esto no es más que para impresionar a la audiencia, no sirve para nada, bueno, sirve para mucho, pero es una serie, una representación de la complejidad que tiene el cerebro del primate, empezando con lo que sería la primera fase de la visión, con la retina. Esto se transmite a toda esa serie de áreas por todo este intrincado complejo de conexiones, pero yo lo que quiero destacar es esto. Esto no es nuestro. Esto es una publicación ya que tiene unos cuantos años, del año 1991, pero ER es corteza entorrinal y HC es hipocampo. Está en la parte superior, en la parte noble, podríamos decir, en el salón de grados de lo que es la circulación de toda esta información en el cerebro. Pero esto sí, esto ya es verdad. ¿Qué es esto? Esto es un poco de anatomía, también relacionada con el sistema nervioso. Este es el cerebro de un primate, al cual le hemos cortado, le falta todavía ese polo temporal. Y esto es un hipocampo humano disecado. Entonces, simplemente esto ya nos indica la humildad que tenemos que tener y la extrapolación limitada de los datos del primate. Pero es que si viéramos un hipocampo de rata, que tiene básicamente la misma estructura, como luego voy a mostrar, esto hace todavía mucho más diferente. Este es el hipocampo del primate y este es el hipocampo del humano. Por lo tanto, tenemos que únicamente el hipocampo tiene el mismo tamaño prácticamente que todo el cerebro del macaco. Entonces, es un punto de partida, yo creo que lo suficientemente importante. Y aquí tenemos ya la representación en un cerebro, está boca arriba, estamos viendo la superficie ventral de las áreas que están interviniendo específicamente en esta función de memoria. Esto es un cerebro de babuino, otro primate, en el cual nosotros hemos estudiado algunas de estas zonas. Tendríamos aquí un detalle de lo que sería en conjunto, y que podéis ver referido en la literatura, como lóbulo temporal medial. Esto es una parte del cerebro que está encajada muy próxima al hueso temporal, y de ahí el nombre de lóbulo temporal. Bien, entonces hemos hecho una serie de análisis, tanto morfológicos como a nivel de resonancia magnética, lo cual nos permite visualizar en vivo las estructuras cerebrales. Tenemos en la parte posterior también, para tener una visión completa de lo que es esto. Vamos pasando, y aquí ya tenemos algo más importante. Cuando se lesiona, estos son cortes, secciones, como veis, estas líneas blancas se refieren a secciones del cerebro. Entonces podemos ver que la zona que está sombreada es una zona que se ha dañado con un agente químico que es el ácido iboténico. Vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo solo conozco sus efectos, pero destruye las fibras nerviosas, las células nerviosas que encontramos aquí, pero deja intactas las fibras de conexión. Entonces, estos animales se les hace un test psicológico, que es el reconocer en una serie de objetos el que se mete de nuevo. Entonces, los controles y los que tienen lesión. Y esto es
el 50% de probabilidad, es el azar. Entonces tienen que escoger y mover de sitio el objeto nuevo para coger debajo, se les suele poner pues, un poco de plátano, las uvas pasas, les encantan también a estos animales, entonces tienen que hacerlo porque les interesa, también les gusta coger esa recompensa. Entonces, si esto es el nivel simplemente del azar, es que esta función está seriamente dañada. Y estas son las zonas dañadas. Y esto corresponde a este lóbulo temporal medial. ¿Lo podemos extrapolar a lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer? Directamente no. Y en su totalidad no. Pero en el aspecto básico sí. Y esto es el interés que tengo yo por mostrar el trabajo que hacemos. Cerebro humano. Del nacimiento a la edad adulta, la misma organización de estas zonas mediales del lóbulo temporal. Ahora ya vamos haciendo regiones, cortes, teñidos, histológicamente, en donde vemos el cerebro de rata, mismo aumento. Entonces, cerebro de rata, todo el cerebro de rata se puede asimilar al lóbulo temporal medial en un macaco. Y esto es lo que cubre muchísimo más, es decir, el desarrollo es muchísimo mayor en el hombre. Sin embargo, si os fijáis, aquí hay una estructura común. El giro dentado es una zona que está ya muy estudiada desde el punto de vista morfológico, etcétera. Lo tenemos igual en el primate, lo tenemos igual en el hombre. Pero luego el resto de campos, se denomina el hipocampo, no tiene nada que ver, aunque sean campos del hipocampo, es una redundancia, y que ya dejó establecido Cajal. Simplemente su discípulo, un discípulo aragonés, Rafael Lorente de No, ya terminó de rematar la faena y entonces ya quedó establecido lo mismo que Brodmann en 1909, quedó establecida una nomenclatura que es de utilización universal ahora mismo. Es la nomenclatura que yo llamo del hipocampo española, 100%. Si vamos con más detalle, cogemos una zona específica, el nombre es lo de menos, vemos cómo está, para reconocer también a la misma escala, giro dentado de la rata, y esta es la capa que es comparable a esta otra en el macaco y esta otra en el humano. La complejidad no es solo el número, de neuronas el que justifica este aumento de tamaño, este aumento de volumen. Tenemos, por ejemplo, que el cerebro del delfín o el cerebro de la ballena pesa mucho más que el cerebro humano y tiene también unas características externas de gran complejidad. Y otro ejemplo, la diferencia, esto es una tinción específica en donde en el primate aquí nos queda una zona vacía, que no queda en el hombre. ¿Qué es lo que está marcando esto? Lo que está marcando esto son proteínas del citoesqueleto neuronal. Estas proteínas son las que hacen el armazón sobre el cual las funciones metabólicas de las neuronas se están produciendo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué puede significar? Pues que estas neuronas están mejor armadas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en la enfermedad de Alzheimer esto está destruido. Por lo tanto, nos interesa también, porque esto supone una interrupción, y así se ha visto en casos clínicos, una interrupción de un circuito que ahora pasaré a explicar. ¿Qué es este? Y esto sí es neuroanatomía pura, con lo cual me quedo con el dibujito. Pero ese dibujito se puede transponer perfectamente, de un modo hipotético, exclusivamente, pero con bastante base ya científica, de hechos probados, a lo que sería la estructura del hipocampo. Y básicamente, lo que me voy a referir es que simplemente aquí a la corteza entorrinal le va a llegar una serie de fibras que vienen de conexiones, por lo tanto, de información que le llega a la corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal, ya lo describió Cajal, lo pasa al giro dentado y otras partes del hipocampo. Y luego lo devuelve. Ahí hay un proceso complejísimo en el que interviene una serie de sustancias, una serie de neurotransmisores, una serie de células, una serie de interneuronas que están produciendo inhibiciones, etcétera, facilitando o inhibiendo el disparo de estas neuronas. Pero fundamentalmente aquí vuelve a la señal, es decir, todo entra y todo sale de la corteza entorrinal. Luego veremos que es muy poquito lo que conecta directamente
a otras zonas de esta formación del hipocampo, que en sentido más global lo denominamos así. Pero aquí no se almacenan los recuerdos, no es la corteza entorrinal donde se almacena, aunque ha pasado previamente esa información por el hipocampo, sino que la corteza entorrinal lo envía, hipotéticamente otra vez, lo distribuye a la corteza cerebral, en donde se almacena, no sabemos cómo, pero ahí hay un campo de investigación enormemente fructífero en el futuro. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, pues, un trabajo publicamos ya hace algunos tiempos, la mayoría de vosotros no habíais nacido, con eso ya digo la antigüedad que puede tener, pero tenemos aquí pues, un esquema, el cerebro del macaco con su hipocampo, etc. ¿Y qué refleja esto? Pues refleja las conexiones que hay entre uno y otro lado. ¿Qué es lo que ocurre en la rata, en el hipocampo de la rata? Que todo conecta con todo. En el primate, no. Y en el hombre, tampoco. ¿Qué sigue? El esquema que anatómicamente se describe para estas conexiones de un lado a otro. Sabéis también que para que haya un problema de memoria, tienen que estar los dos hipocampos dañados, ¿eh? Uno puede suplir la función del resto. Entonces, ¿qué conexión hay, en principio, entre la corteza entorrinal y el hipocampo? El hipocampo tiene distintas partes, etcétera. Esto es un esquema de cómo la corteza entorrinal, que está puesta aquí de un modo como extendido, plano, lo cual es una estructura cortical, es como una especie de mantel que se puede extender y se puede representar de distintas maneras. Conexiones también en el otro eje y sobre todo en otras capas de la corteza, del hipocampo. Esto respondería a un esquema en sentido longitudinal del hipocampo. Bueno, pues ya también hace bastantes años pues nos dedicamos a estudiar, vamos a ver cómo es la corteza entorrinal en el hombre y vamos a tratar de hacerla comparativa, de hacer la homología que puede existir entre distintos campos de la corteza entorrinal humana. Bueno, cogemos cerebros, los cortamos de esta manera para que sea un plano estándar y entonces ya vemos toda la extensión de la corteza entorrinal. Y esto lo desplegamos. Nos sale esto, y lo cual se corresponde con el cerebro del cual está extraída esta muestra. Y lo ponemos aquí con colores. Entonces nos encontramos con que existen las mismas bandas organizativas en el cerebro del primate y en el cerebro humano. Luego esto ya nos refuerza la idea de que es posible estudiar los sistemas de memoria a través de lo que se extiende la corteza entorrinal en el hombre y recogiendo modelos que pueden ser perfectamente experimentales. Esto sería simplemente la visión de estas divisiones de los campos en el conjunto del cerebro humano. Está cortado por la mitad y estamos viendo la cara medial o la cara interna. Esto es una especulación, pero tendríamos que esta topografía que se conoce que está presente en la rata, que está presente en el macaco, puede estar presente y posteriormente también se ha visto con técnicas de activación funcional. Por lo tanto, esto ya le quitaríamos estos interrogantes. Ya tenemos base suficiente para decir que además de tener una estructura básica común, esta zona de la corteza entorrinal proyecta, manda la información que le llega de la corteza y procedente de distintos sitios, de los impulsos sensitivos, auditivos, visuales, olfatorios, etcétera, ya los está mandando hacia el hipocampo, con una topografía. Entonces, pasamos al siguiente nivel. Bueno, ¿y cómo se relaciona la corteza cerebral? Entonces, veis el esquema de un cerebro de macaco y cada puntito de estos significa una zona de inyección con marcadores. Marcadores que son simplemente sustancias que se depositan en un sitio, se transportan a través de los axones y nos da unas zonas de terminación, que es lo que nosotros analizamos. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Esto es lo que se ve esquemáticamente. Ponemos aquí el foco y vemos todas estas zonas van a ser de proyección. Lo vemos sobre la corteza entorrinal específicamente. Vamos poniendo la corteza frontal medial, un área que en el hombre está muy implicada en todos los aspectos motivacionales, en el aspecto muy importante, el componente de sufrimiento del dolor, está también centrado en esta zona, por lo tanto es en
en el hombre, la zona equivalente, es funcionalmente muy rica y muy compleja. Otras zonas polisensoriales del lóbulo temporal también van a estar ahí proyectando. Y lo hace, además, de una manera que es ligeramente diferente entre la parte anterior y posterior, y donde coincide también lo que le entra de la corteza cerebral con lo que le llega también del hipocampo. Recordad que he dicho que el hipocampo finalmente va a terminar en la corteza entorrinal en su mayor parte. Por lo tanto, esa es la distribución. Entonces, bueno, nos planteamos, esta es la situación de la corteza entorrinal. ¿Qué pasa con lo que no es corteza entorrinal? Bueno, pues esto es otro estudio que hicimos también hace ya algunos años, poniendo estos marcadores en distintos sitios, y entonces nos da patrones de distribución diferentes. Pero esto es solamente el hipocampo, ¿no? Por lo tanto, vemos que el resto es únicamente esta zona limítrofe entre dos campos, CA1 y subículo, es la que tiene esta función y esta misión también de que puede suplir el circuito más abundante y más poderoso, que sería el que va a través de la corteza entorrinal. Otras áreas pues tienen una proyección escasísima, en comparación con lo que hemos visto antes. Si cogemos y lo representamos, bueno, pues esta zona que es la vecina de la corteza entorrinal es la que tiene mayor proyección, y de una manera gráfica lo extendemos así, aunque la proyección solamente indica los lugares, no indica la densidad de la proyección. Entonces vamos a ver desde otro punto de vista cómo manda la corteza entorrinal las proyecciones a la corteza cerebral. Pues otra vez en el primate, haciendo una batería de inyecciones también y tomando esta representación que corresponde a la zona del lóbulo temporal medial en su conjunto. Esto es lo que ocurre. Tenemos aquí un ejemplo en esta misma región, y cada puntito de estos son neuronas marcadas que corresponden a una determinada localización. Vamos viendo y vamos extendiendo en estos mapas bidimensionales. Vemos que hay una variación. No es lo mismo que esté aquí, que esté en la parte caudal, esté en la parte inferior, en fin. Simplemente es buscar una topografía de distintas áreas, en este caso la corteza frontal, otras áreas como puede ser polo temporal, etcétera, es el que hemos prestado también bastante atención, que vamos pasando, porque el esquema lo único que dice es que según la región que vayamos estudiando, la corteza entorrinal se comunica con ella de una manera diferente. Entonces tenemos, como en las fotografías de grupo, de los más altos a los más bajos, vemos que este paquete, corteza temporopolar, el polo temporal, la que le acompaña se llama perirrinal, y la que le acompaña por detrás es la que se lleva la mayor parte del destino de estas proyecciones. Es decir, la corteza entorrinal, después de haber pasado la información por el hipocampo, lo devuelve otra vez hacia la corteza cerebral. Y esta, la característica fundamental de todas estas áreas corticales, es que integran más de una modalidad sensorial. Es decir, podemos encontrar respuestas fisiológicas registradas mediante electrodos finos que se introducen en el cerebro. Se hace una estimulación visual auditiva, por ejemplo, o somatosensorial auditiva, es decir, que son capaces de integrar fenómenos mucho más complejos que no la simple estimulación de una modalidad sensorial. La distribución, como va a ser la proyección desde la corteza, es que toda la superficie cortical prácticamente queda cubierta bajo esa influencia, y a la vez va a haber una convergencia desde otros centros. Estamos hablando de corteza, pero no podemos olvidar que hay otros centros subcorticales que son también importantísimos. Por ejemplo, alcoholismo. El alcoholismo destruye una zona específica que se denominan cuerpos mamilares, está en la base del cerebro, y esto conduce a una amnesia. Y para compensar esa amnesia, los enfermos, sí, son enfermos, hacen una confabulación. Es decir, se inventan, tienen fragmentos de vivencias, fragmentos de esa memoria episódica, y como no los pueden completar, porque son aislados, se inventan las zonas intermedias que les han quedado inaccesibles.
En este caso, además de la corteza frontal, es también una estructura. Es decir, que nuestro estudio está fundamentalmente orientado a la corteza cerebral, pero no es el único actor en todo este proceso. Bueno, por eso pasamos a ver estas áreas también en el cerebro humano. Entonces, vemos aquí, este es un cerebro humano, este es el polo temporal, nada que ver con lo que habíamos visto antes, es muchísimo más grande, tiene una extensión enorme y tiene una significación enorme también. Si destruimos, como ocurre a veces en ciertas infecciones, esta zona del polo temporal, tenemos gravísimas alteraciones conductuales que reciben el nombre de síndrome de Kluver-Bucy. Por si alguno lo ha leído, etc., pues lo puede relacionar con la destrucción de esta zona del lóbulo temporal. Bueno, y esto es lo que tenemos, el aspecto comparativo no es tan a escala, pero es la misma organización. Esto es lo que habíamos construido para el macaco y esto es lo que se puede construir. Estas son las áreas vecinas, aquí estaría la corteza entorrinal, lo he girado 90 grados para que tenga la misma orientación que en el primate y en punteado sería la parte macroscópica, es decir, que son de todo punto comparables. Bueno, pues vamos a ver, esto lógicamente requiere el análisis del cerebro. A nadie se le puede extirpar el cerebro in vivo sin que deje de ser in vivo. Luego tenemos que pasar a la resonancia magnética. La resonancia magnética nos da información estructural de cómo está organizado este polo temporal. Podemos definirlo con ayuda de las reconstrucciones histológicas, las cuales están basadas en el primate. No nos olvidemos esto, ¿no? Este es un trabajo que publicamos también hace ya algunos años, en donde definimos con colores la extensión de distintas zonas de este lóbulo temporal medial. Pero cuando medimos, una de las cosas que se pueden más fácilmente hacer con una resonancia magnética es medir el volumen de esas estructuras. Y cuando se correlaciona con la corteza entorrinal, con el tamaño, el volumen de esa corteza entorrinal, vemos que aquí están los controles, o tenemos una variedad, un rango grande de pesos cerebrales, de volúmenes cerebrales. Cuando hay, esto es un test, una manera de evaluar la profundidad de una demencia. Entonces aquí tenemos el grado intermedio, vemos que ha bajado el volumen, pero cuando ya es una alteración profunda, tenemos una atrofia muy significativa de esta zona, que es fundamentalmente parte, no es todo, parte del lóbulo temporal medial. Luego ya tenemos una aplicación que, partiendo del primate, nos permite entender por qué esto es así. Porque en la enfermedad de Alzheimer, lo más significativo es que las neuronas mueren. Si las neuronas mueren, la zona cortical, en este caso, pero también subcortical, se atrofia. Y eso lo podemos medir. Y lo podemos representar en bonito, como digo yo, colores. Muchos colores para separar las distintas partes. Aquí tenemos estos ejemplos por donde se van poniendo en distintos planos. Pero ahora vamos a la realidad otra vez. No sé, a muchos de vosotros os sonará las siglas del paciente HM. Es un paciente que por una afectación epiléptica, a los 14 años, sufrió una caída de bici y un traumatismo cráneoencefálico que le dejó residual una epilepsia. Y esta epilepsia, esto es del año 1957, esta epilepsia le provocaba crisis continuas, de tal manera que la única manera, entonces obviamente no existía la resonancia magnética, pero sí se sabía, mediante estudios fisiológicos, que esta zona del lóbulo temporal medial estaba atrofiada y que por lo tanto podía ser exclusivamente esta zona, por daño vascular, etcétera, podía producir estas crisis epilépticas. El neurocirujano bilateralmente retiró estas partes, bilateralmente. Y entonces lo que se vio es que a esta persona, cuyas iniciales son HM, le quedó una amnesia anterógrada profundísima. Amnesia anterógrada, es decir, que no pudo integrar, no pudo almacenar nuevos recuerdos, de tal manera que lo más típico de estas personas, porque no es el único caso, lo más típico de estas personas es que cada día el médico, las enfermeras que le visitan, etcétera,
les parece nuevo y les preguntan el nombre, día tras día, año tras año. Desde el año 57, este hombre murió no hace tantos años, a mediados de los 90, se le extrajo, mejor dicho, el cerebro y se estudió post-mortem. Y esto es lo que vemos aquí con este resultado. Vemos también que en la parte anterior es mucho más profundo el daño. Entonces, se publicó hace unos años. Y esta era otro tipo de paciente. En este caso lo que tenía era una infección por un virus, herpes virus, que lo que produce es una destrucción, es una inflamación que mata también las neuronas, solo que, como veis, está limitado a la parte medial del lóbulo temporal. Resultado, amnesia. Esto nos recuerda las lesiones con ácido iboténico de los babuinos que había presentado anteriormente. Bueno, pues esto simplemente es únicamente lo que sería, a diferencia, un envejecimiento normal, medido en una serie de parámetros, y tendríamos aquí lo que la barra blanca sería lo que ocurre en este tipo de alteraciones. Ya voy terminando porque esto da lugar también a hipótesis integradoras con respecto también a estas regiones, y en este caso se está enfocando desde el polo temporal. El lóbulo temporal, el polo temporal, va a tener unas funciones importantísimas en la ejecución verbal de los nombres. Cuando falla esta función, en neurología se conoce con el nombre de anomia. La acción, es decir, el movimiento, etcétera, está implicado también desde este lóbulo temporal. El reconocimiento de colores, la distinción rojo, verde, amarillo, tonos intermedios, matices, y, por otra parte, también la motivación. Entonces, aquí tendríamos, bueno, pues unas formas, esto se puede explorar de esta manera, o una tarea. Entonces, esto va a confluir aquí, y de aquí parten en lo que se denomina unas redes, en donde se activan distintas zonas que van a responder a lo que esta central de señales está mandando. Y gran parte de eso son contenidos en memoria. No solo, pero contenidos. ¿Qué ocurre cuando está dañado el lóbulo temporal? Bueno, les dice, es algo muy sencillo. Se les presenta esta representación gráfica de 4 animales. Dice 5 segundos, 10 segundos, y lo tienen que repetir de memoria. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo común en todos ellos? Porque la distorsión es grande. Es que hay extremidades. Al pato le ponen 4 extremidades. Hay un ojo. El ojo es común. También la boca es otra característica común. Pero el resto está distorsionado completamente. Al camello le falta la joroba, al león marino le faltan las aletas, pone una cola que no corresponde, a la rana ponen, pues, como veis, sin más, con una cola también. Por lo tanto, es una distorsión de la forma que tiene lugar cuando hay un daño de estas zonas corticales importantes. Con lo cual, ya termino, tenemos mucho trabajo. Este es el famoso mapa de áreas corticales de Brodmann al que me refería al principio. 1909, 2015 seguimos utilizando el mismo. Bien, es cierto que la anatomía es resistente y ataca profundamente lo que es el conocimiento, y a la vez resiste los ataques, resiste guerras mundiales, resiste crisis económicas, resiste sobre todo crisis del conocimiento, y sobre todo lo que resiste son modas. En anatomía no hay modas, bueno, las hay mucho más limitadas. 1909-2015. Por lo tanto, estos esquemas nos sirven, y estos esquemas proceden del primate. Y esto es lo que nosotros hemos elaborado. Este pequeño cachito es nuestro territorio, es nuestra casa, esta función. Y entonces aquí sabemos que está el núcleo de la función de memoria, y por lo tanto podemos hacer avances en ese sentido. Bueno, simplemente presentar a la gente que constituimos el laboratorio de neuroanatomía humana con algunas personas que externamente colaboramos con ellos de una manera habitual, y nada, daros las gracias por vuestra atención y las preguntas que creáis convenientes, curiosidades o lo que penséis. Gracias.